Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy os presentamos Temple Gardens, de Daina Mullock. En general, no creo en los fantasmas, pues no veo nada bueno en ellos. Llegan, o se nos informa de que llegan, de una manera tan carente de relevancia, de objeto, tan ridícula, en suma, que el sentido común y la curiosidad por lo sobrenatural se sienten igualmente asqueados. Además, de cada 10 historias de fantasmas, a 9 se les puede encontrar una explicación sencillísima. Ante la 10ª, en caso de fallar cualquier otro tipo de interpretación naturalista, una persona sensata meneará la cabeza, dubitativa, y dirá, todo es cuestión de pruebas. Poniendo esto como premisa, estoy a punto de relatar algo que, debo consignarlo aquí, considero una historia de fantasmas auténtica, con unas pruebas externas y circunstanciales irrefutables, aunque sus causas y consecuencias psicológicas no tengan una explicación tan sencilla, y sigan siendo difíciles de explicar en toda su extensión. Lo supe todo, de boca de una anciana dama, llamada señora Daldry. Bendita sea la memoria, de un ser humano tan bueno y delicado. Yo la visitaba a menudo, y fue una tarde, en que estábamos tomando el té, en su acogedor saloncito, cuando me narró su historia. Querida, me dijo la señora Daldry, cuando le pedí una vez más, que me contara alguna anécdota de su lejana juventud. En aquellos tiempos, comenzaba a estar de moda el espiritismo, y se oían historias de mesas que se movían, de médiums, y de ese tipo de cosas. Los jóvenes se mofaban de todo esto, a la vez que los mayores nos advertían de los peligros, de jugar con las cosas del más allá. Pero a mí, querida, continuó diciendo la anciana dama, nunca me ha gustado enredar con los espíritus. ¿Y por qué no?, le pregunté. ¿Acaso cree usted en ellos? Un poco, respondió pensativa. ¿Ha visto alguna vez uno, señora Daldry? La expresión de su cara era seria, como si no le agradara en absoluto hablar del asunto, ya fuera a causa de un cierto temor reverencial, o simplemente por miedo al ridículo. Pero resultaba imposible reírse de los delirios de la anciana dama, independientemente de cuáles fueran estos, teniendo en cuenta que ella nunca pronunciaba una palabra más alta que otra, ni le hablaba a nadie con sarcasmo. Del mismo modo, el sobrecogimiento evidente que la embargaba, al mencionar esta circunstancia, era bastante llamativo, tratándose de una persona dotada de un gran sentido común, poco dada a las milagrerías, y nada al idealismo. Yo tenía mucha curiosidad por oír la historia de fantasmas de la señora Daldry. Querida, continuó ella, lo que voy a contarte sucedió hace mucho tiempo, hace tanto tiempo, que podrías hasta suponer que me falla la memoria y que confundo los hechos. Pero no es así. A veces, creo que uno evoca con mayor claridad las cosas que le ocurrieron en la adolescencia que la gran mayoría de acontecimientos posteriores. Y por otro lado, tengo otras razones para recordar vívidamente cualquier cosa que datara de esta época, cuando yo tenía 18 años. Ya que, por entonces, estaba enamorada, y esto es algo que debes tener muy en cuenta. La señora Daldry me miró con una leve sonrisa de desdén, como si esperase que mi arrogante juventud tomase semejante dato, por imposible o por ridículo. Pero no, para nada era así, puesto que yo no sentía otra cosa que no fuera puro interés. Enamorada del señor Daldry, dije yo, en un tono que apenas era interrogativo, pues estaba en esa etapa ingenua de la vida, en la que uno considera un dictado de la naturaleza, que todo el mundo, es decir, las buenas personas, se casen siempre con su primer amor. No, querida, no del señor Daldry. Me quedé tan atónita, tan absolutamente estupefacta, puesto que ya había tejido una especie de imagen idealizada, en torno a mi buena y anciana amiga, que pasé 5 minutos íntegros de puro desconcierto, durante los cuales, la señora Daldry continuó haciendo punto en silencio. Mi sorpresa no disminuyó en absoluto, cuando ella dijo, con una sonrisita de satisfacción. Se trataba de un joven caballero muy apuesto e instruido, y yo le gustaba mucho. Seguramente, también influiría el orgullo. Porque yo, aunque no te lo puedas ni imaginar ahora, querida, era una verdadera preciosidad en aquel entonces. A decir verdad,
Yo tenía pocas dudas al respecto. Si bajabas la calle caminando detrás de la señora Daldry, fácilmente podías tomar su silueta, esbelta y flexible, y sus manos y pies diminutos, por los de una mujer aún joven. Quizá, porque la gente vivía de una manera menos acelerada y más sencilla, en la generación inmediatamente anterior a la nuestra. Sí, yo era la belleza oficial de Bath, continuó. Allí fue donde el señor Everest se enamoró de mí. Yo me sentí muy honrada por ello, pues acababa de terminar de leer una novela, y mi admirador me recordaba al protagonista, con el que yo le encontraba un gran parecido. Con el fin de llegar más rápido a la parte central de su relato, fui directa a la única conclusión, capaz de conciliar los dos hechos. El de que mi buena y anciana amiga hubiese tenido un enamorado llamado Everest, y el de que finalmente se casara con el señor Daldry. ¿Fue entonces el fantasma de ese señor Everest el que vio usted? Pregunté. No, querida, no. Gracias a Dios, él todavía vive. De hecho, a veces incluso viene de visita. Ha sido un amigo leal de nuestra familia. Luego, con un lento cabeceo, medio complacida, medio absorta en sus cavilaciones, añadió, no te puedes hacer una idea, querida, de lo buen mozo que era. Una no podía reprimir una sonrisa, al oír esa expresión tan curiosa, perteneciente a las novelas del siglo pasado, y a los romances de nuestras bisabuelas. La estuve escuchando con suma paciencia, mientras dejaba vagar sus recuerdos, lo cual acabó por demorar todavía más, el inicio del cuento de fantasmas. Así que la interrumpí. Pero, señora Daldry, ¿fue en Bath donde usted vio o oyó lo que creo que me iba a contar? ¿Aquello del fantasma? Nosotros no lo llamamos así, con esas palabras. Porque, si lo haces, suena como si te estuvieras burlando de él. Y tú tampoco debes hacerlo, porque es real, tan real como que yo, una dama de 75 años, que entonces era una damisela de 18, estoy aquí sentada ahora mismo. No, querida mía, presta atención, que te lo voy a contar todo ahora. Mi padre, mi madre y yo, habíamos ido a pasar una temporada en Londres, invitados por el señor Everest, que entonces residía allí. Él los había convencido para que me llevaran de visita a la gran metrópoli, porque quería enseñarme un poco de mundo, aunque su mundo era también bastante limitado. En aquel entonces, estudiaba leyes, y vivía humildemente, sacrificándose, y aplicándose muchísimo en sus estudios. Nos hospedó cerca de Temple, en una casa que daba al río. A él le encantaba aquella zona, y a menudo, cuando atardecía, si tenía demasiado trabajo para llevarnos de excursión o al teatro, solía acompañarnos a dar un paseo, y juntos recorríamos Temple Gardens, arriba y abajo. ¿Has estado alguna vez en Temple Gardens, querida? Incluso ahora, sigue siendo bonito, un refugio tranquilo, en mitad del ruido y del bullicio. Las estrellas parecen preciosas, cuando se observan a través de esos árboles enormes, pero ya no es igual que antaño, cuando yo era una chiquilla. Fue en Temple Gardens, donde dimos nuestro último paseo los cuatro juntos, antes de que mi madre regresara a casa. Al ser su naturaleza excesivamente delicada, para el alegre alboroto de Londres, estaba ansiosa e inquieta por marcharse cuanto antes a Bath. Además, tenía una familia numerosa a la que atender allí. Yo era la mayor de 4 hermanos, y esperábamos ansiosos a un nuevo miembro, que llegaría a lo sumo en un par de meses. Aún así, durante nuestra estancia en Londres, mi querida madre se animó a ir conmigo a todas partes, me llevó a todos los espectáculos y todas las atracciones, que yo, como la muchacha sana y feliz que era, suspiraba por ver, y participó de ellos con un regocijo, que casi podía compararse al mío. No obstante, esa noche de la que hablo, estaba pálida, tenía un rictus grave, y había tomado la firme determinación de regresar a casa de inmediato. Nosotros hicimos lo posible por convencerla de lo contrario, pues la noche siguiente estábamos invitados a un espectáculo, que coronaría nuestra estancia en Londres. Teníamos que ir a ver Hamlet, en Drury Lane. Imagínate, querida. Hoy ya no se hacen espectáculos así. Incluso mi padre estaba deseando ir, y a su manera, siempre moderada, la instó para que pospusiésemos nuestra partida. Pero mi madre estaba decidida a regresar a Bath de inmediato.
Al final, el señor Everest dijo algo, para tratar de persuadirla. Sus palabras no fueron las más acertadas, pero entonces él era joven, estaba enamorado, y no quería separarse de mí tan pronto. Eso debería valerle de excusa. En fin, lo que le dijo a mi madre fue: estimada señora, desde que la conocí, nunca la había visto actuar con egoísmo, pensando exclusivamente en sí misma. En mí misma, Edmund, repuso ella dolida. Disculpe, pero no sería posible que usted regresase sola a su casa, y que dejase aquí, solo durante 2 días más, al doctor White y a la señorita Dorothy. ¿Dejarlos aquí? Mi madre estuvo dándole vueltas a esas palabras. Luego se volvió hacia mí. ¿Y tú qué dices, Dorothy? Yo permanecí callada. La verdad sea dicha, jamás me había separado de ella en toda mi corta vida. Nunca se me había pasado por la cabeza la idea de disfrutar de ningún placer sin su compañía. Madre, no te imagines que yo. Pero aquí me topé con los ojos del señor Everest, y me interrumpí. Le ruego que continúe, señorita Dorothy, dijo él, mirándome fijamente. Pero no, yo no habría sido capaz. Edmund tenía un aspecto tan ofendido, tan dolido, y los dos habíamos sido tan felices juntos durante esos días. Podían pasar años, hasta que nos volviésemos a ver, puesto que el viaje entre Londres y Bath no era una simple excursión por aquel entonces, ni siquiera para la gente enamorada. Además, el señor Everest tenía que aplicarse mucho en los estudios, y vivía una vida con pocos caprichos. En realidad, visto así, casi daba la impresión de que mi madre estaba actuando de forma egoísta. Aunque mis labios no dijeron nada, puede que mis ojos tristes dijesen demasiado, y mi madre se percató de ello. Avanzó unos pocos pasos a nuestro lado, despacio, y sumida en sus pensamientos. Casi podría verla ahora mismo, con la cara pálida y fatigada, bajo las cintas de color cereza de su capucha. Había sido una mujer muy guapa de joven, y había conservado un físico de lo más agradable. Madre querida. Aquí la señora Daldry se detuvo, emocionada, y se llevó el pañuelo a los ojos. Yo esperé en silencio, a que reanudara su relato. Era evidente, continuó la anciana, que mi madre se debatía entre su deseo de complacerme y su voluntad de regresar a casa cuanto antes. Me miró, con expresión cansada, y dijo: Dorothy, no vamos a discutir más sobre esto. Lo siento mucho, pero debo volver a casa. Sin embargo, convenceré a tu padre para que se quede aquí contigo, hasta el fin de semana. ¿Te parece bien? No, mamá, dije, siguiendo el primer impulso de mi filial corazón. Pero entonces, Edmund me apretó el brazo, y me lanzó una mirada tan suplicante que, casi en contra de mi voluntad, le respondí: sí, mamá, está bien. El señor Everest envolvió a mi madre con una cantidad apabullante de expresiones de gratitud y alborozo. Ella continuó caminando arriba y abajo, apoyada en su brazo, pues él le caía muy bien, y luego se quedó de pie, contemplando el río en ambas direcciones. Supongo que este es mi último paseo por Londres. He de agradecerle todas las atenciones que me ha dispensado. Y cuando yo haya regresado a casa, Edmund, asegúrese bien, asegúrese de cuidar especialmente de mi Dorothy. Estas palabras, y el tono en el que fueron pronunciadas, se quedaron grabados para siempre en mi cabeza. En primer lugar, por gratitud, no exenta de arrepentimiento, al sentir que yo no había sido tan considerada con ella, como ella conmigo. En segundo lugar, por la culpa y el dolor, que me aguardaban en el futuro, pero que yo aún no presentía entonces. Con el tiempo, he dejado ya de culparme a mí misma o a los demás de lo sucedido. Sea como sea, he comprendido que no podría haber sucedido de otro modo. Mi madre se marchó a casa a la mañana siguiente, sola. Nosotros habíamos acordado seguirla, solo que unos pocos días después, aunque ella no nos permitió fijar una fecha más concreta. Su partida fue tan precipitada, que no recuerdo nada al respecto, salvo su respuesta al apremiante deseo de mi padre, casi una orden, de que si algo iba mal, ella debería hacérselo saber de inmediato. Bajo cualquier circunstancia, esposa mía, debes avisarme, reiteró él.
¿Lo prometes? Lo prometo, aseveró ella. Cuando mi madre se marchó, mi padre se mostró bastante nervioso, pues, a lo largo de su feliz vida de casado, nunca se había separado de su esposa. Como la mayor parte de los hombres, solía culpar de sus males a cualquiera que no fuese él mismo. Así que durante todo ese día y el siguiente, se mostró intermitentemente molesto con Edmond y conmigo, aunque nosotros lo soportamos con paciencia. Todo volverá a la normalidad cuando vayamos esta noche al teatro. No existe ningún motivo real por el cual tu padre tenga que padecer por la señora White. ¡Qué mujer tan adorable es tu madre, Dorothy! Yo escuchaba arrobada estas palabras de mi enamorado, y pensaba que, seguramente, no había habido nunca antes ninguna otra muchacha tan afortunada como yo. De modo que fuimos a ver la obra. Es ciertamente extraño, pero ninguno de los hechos posteriores, relacionados con lo que te estoy explicando, fueron capaces de apartar nunca de mi mente la vivida impresión que me dejó mi primera obra de teatro. Es extraño, también, que la obra fuera Hamlet, en la que aparece un fantasma. Quisiera que entendieses con exactitud, querida, continuó la anciana tras una pausa, la situación en la que me hallaba yo esa noche. Una muchachita, con la cabeza bullendo por el hechizo del escenario, y el corazón palpitando con las emociones del primer amor. El señor Everest había cenado con nosotros, dejándonos a ambos en un estado de ánimo inmejorable, y mi padre se había retirado ya a la cama, de muy buen humor. Yo estaba sentada junto a la ventana, charlando con mi doncella, Patty, mientras ella me cepillaba el pelo. La ventana estaba entornada, y si mirabas hacia el Támesis, en aquella noche de verano tan cálida y con tantas estrellas, casi parecía que estuviese sentada en el exterior. No reinaba en el ambiente nada parecido a la inquietud que produce la desolación de una estancia vacía, en la que todos los sonidos se magnifican, y cada sombra parece cobrar vida. Como ya he dicho, habíamos estado charlando y riendo, porque Patty y yo éramos las dos muy jóvenes, y ella también tenía un pretendiente. Además, como todos los miembros de nuestro hogar, era una ferviente admiradora del señor Everest. Yo estaba medio regañándola, medio sonriendo, al oírla cantar sus alabanzas, cuando se oyó el gran reloj de San Pablo, retumbando por encima de la superficie del callado río. Las 11, dijo Patty, cuando sonó la última campanada. Horriblemente tarde, señorita Dorothy. ¿Qué horas? Entiendo que aquí, los horarios no son como los de Bath. Mamá se habrá ido a dormir, hace ya una hora, dije yo, con un ligero tono de autorreproche, por no haber pensado antes en ella. Al minuto siguiente, ambas, mi doncella y yo, nos sobresaltamos y exclamamos casi al tiempo. ¿Qué ha sido eso? No se oyó nada más, y yo dije. Ha sido un murciélago, que ha pasado volando, y ha chocado contra la ventana. No parecía eso, señorita Dorothy, repuso Patty. Yo no estaba segura, pues no parecía haber ningún pájaro ni ningún murciélago, ni ninguna otra criatura viviente, en los alrededores. No había nada, aparte del silencio de la noche de verano, el río y las estrellas. Yo creo que era como si alguien diese toquecitos con las yemas de los dedos en el cristal, dijo Patty con un escalofrío. Tonterías, exclamé. Pero la verdad es que yo también había tenido la misma sensación. Era exactamente como si unos dedos hubiesen golpeado suavemente el vidrio de la ventana. Me pregunto si mi padre habrá oído algo. Esa cosa, el pájaro, Patty, ya sabes. ¿Podría haber entrado en su alcoba por la ventana? ¡Ay, señorita Dorothy! A Patty no se la podía engañar fácilmente. Yo le di el cepillo para que acabara de arreglarme el pelo, pero le temblaba muchísimo la mano. Acto seguido, cerré la ventana, y las dos nos sentamos frente a ella, esperando oír o ver algo. Y entonces, de modo nítido, claro e inconfundible, oímos de nuevo el repicar sobre el vidrio. Pero allí no se veía nada, ni una sola sombra se cernía entre nosotras y la noche, iluminada por la brillante luz de las estrellas. Me sobresalté, claro está, pero no recuerdo haber sentido verdadero espanto. Aquel sonido me producía, incluso,
un deleite inexplicable. Apenas tuve tiempo de reconocer mis propios sentimientos, y todavía menos de analizarlos, cuando un gran grito resonó en la alcoba de mi padre. «Dolly, Dolly». Ahora he de decir que mi madre y yo compartíamos el mismo nombre, pero él empleaba ese anticuado diminutivo cariñoso, solo para llamarla a ella, mientras que yo era invariablemente Dorothy. Salí corriendo hacia su habitación, sin pararme siquiera a pensar, y llamé a la puerta cerrada. Pasó un buen rato hasta que me respondió, aunque lo oía hablar consigo mismo y quejarse. Mi padre solía padecer terribles pesadillas, especialmente antes de sus ataques de gota. Así que la alarma del primer momento disminuyó. Me quedé allí de pie, escuchando, llamando con los nudillos a cada poco, hasta que por fin obtuve respuesta. «¿Qué es lo que quieres, hija? ¿Te pasa algo, papá?» «Nada. Vete a la cama, Dorothy. ¿No me has llamado? ¿Necesitas que venga alguien?» «No, vete a dormir, hija». Yo esperé un momento en silencio, y entonces le oí sollozar. «Oh, Dolly, mi pobre Dolly. ¿Por qué dejé que te fueras sin mí? Papá, no irás a enfermar, ¿verdad? ¿No será uno de tus ataques de gota?» Volví a preguntar a través de la puerta cerrada. Cuando enfermaba, mi padre resultaba absolutamente intratable, para cualquier otra persona que no fuera mi madre. Vete a la cama, niña. No necesito nada». Pensé que se había enojado conmigo, por haber sido, de algún modo, la causa de que mi madre regresara a casa sin nosotros, y me retiré muy abatida. Patty y yo nos quedamos despiertas un buen rato más, discutiendo sobre la desoladora perspectiva de que mi padre enfermara mientras estábamos hospedados en Londres, sin nadie que lo pudiese atender más que nosotras, y con mi madre tan lejos. Estábamos tan alarmadas, que casi nos olvidamos de la curiosa circunstancia que había atraído nuestra atención en un primer momento, hasta que Patty dijo: «Yo creo que el señor va a caer muy enfermo, y ese ruido, usted ya sabe de lo que hablo, fue un aviso para alertarnos». «¿De verdad cree usted que era un pájaro, señorita Dorothy?» «Es muy probable». «Patty, venga, vamos a dormir ya». Pero yo no conseguí pegar ojo, porque me pasé toda la noche oyendo los gruñidos intermitentes de mi padre. Estaba convencida de que había caído enfermo, y me arrepentía desde lo más profundo de mi alma, de que no hubiésemos vuelto a casa con mi madre. ¿Cuál no sería mi sorpresa, cuando, bastante temprano, lo oí levantarse y bajar, como si no tuviera ningún achaque? Me lo encontré sentado a la mesa del desayuno, con el abrigo que se ponía para los viajes, y un aspecto muy demacrado y triste, pero evidentemente decidido a ponerse en camino a todo trance. «Papá, no querrás partir ahora para Bath, ¿verdad?» «Sí, eso es lo que vamos a hacer. Pero, no podrá ser hasta que salga el tren correo de la tarde». Grité alarmada. «No es posible, ¿me entiendes? En ese caso, tomaremos un coche de alquiler. Partiremos dentro de 1 hora». «¿1 hora?» El cruel dolor de la despedida recorrió todo mi cuerpo como un relámpago, atravesándome de lado a lado. 1 sola hora más, y tendría que decirle adiós a Edmund, uno de esos adioses desgarradores, en los que parecemos dejar atrás la mitad de nuestra pobre y joven existencia. Unos pocos años más tarde, me preguntaría cómo había podido irme así, llorando con esa intolerable amargura, ante la mera perspectiva de despedirme de Edmund, de mi amado Edmund. Cada minuto se me antojó un día entero, hasta que él entró como de costumbre, para desayunar con mi padre y conmigo. Mis ojos enrojecidos, y el baúl de mi padre atado con cuerdas, lo explicaban todo. «Doctor White, ¿se va usted?» «Sí, me voy», repitió mi padre. Se sentó con los codos sobre la mesa, con gesto malhumorado, y se negó a probar bocado. «Pero no hasta que salga el correo nocturno, ¿me equivoco?» Esta tarde, iba a llevarlos a usted y a la señorita Dorothy, al estudio de Sir Benjamin West, el pintor del rey. Deja tranquilos al rey y a los pintores, mozalbete, que yo me voy a mi casa, con mi Dolly». El señor Everest utilizó multitud de argumentos, algunos más intrascendentes y otros de peso, todos y cada uno de los cuales
Yo secundé con una convicción y una esperanza genuinas. Él, siempre lo explicaba todo a las mil maravillas, porque era un hombre mucho más instruido que mi padre, y tenía un gran ascendiente sobre él. Dorothy, susurró, déjame persuadir al doctor. Lo que le pido es poquísimo tiempo, apenas unas pocas horas, y además, antes de una separación tan larga. Lo que nosotros no sabíamos entonces, querida, es que sería mucho más larga de lo que podíamos imaginar. Hijos, gritó mi padre por fin, sois un par de idiotas. Esperad hasta que llevéis 20 años casados. Tengo que reunirme con mi Dolly. Sé que algo no va bien en casa. Debería haberme alarmado, pero la sonrisa del señor Everest me tranquilizó. Por otra parte, todavía me consumía una especie de fuego interior, que se había encendido, al advertir el cariño con el que Edmund me miraba, mientras mi padre decía lo de llevar 20 años casados. Papá, seguro que no tienes ninguna razón objetiva para pensar eso, dije. Y si de verdad la tienes, cuéntanosla, por favor. Mi padre se limitó a levantar la cabeza, y a mirarme con la desdicha dibujada en su rostro. Dorothy, esta noche pasada vi a tu madre, tan claramente como te estoy viendo a ti ahora. ¿Eso es todo?, exclamó el señor Everest entre carcajadas. Obviamente, mi estimado señor, es muy probable que lo hiciera, si estaba soñando con ella. No estaba dormido aún, repuso mi padre secamente. ¿Y cómo la vio usted? Entrando en mi habitación, justo como suele hacerlo en nuestro dormitorio de casa. Llevaba un candil en la mano, y un bebé dormido apoyado en el brazo. ¿Le dijo algo?, preguntó el señor Everest, sonriendo de nuevo, esta vez bastante sardónico. Recuerde que había visto usted Hamlet, esa misma noche. En realidad, señor, no era más que un sueño. Yo no creo en las visiones, pues hacerlo es insultar al sentido común, a la sabiduría humana. No, peor aún, es insultar a la divinidad misma. Edmund hablaba con tal seriedad, con tal justicia, y al mismo tiempo, con tanto afecto, que yo no podía dejar de darle la razón. E incluso mi padre empezó a sentirse bastante avergonzado de su propia debilidad. Él, un hombre sensato, un cabeza de familia, dejándose llevar por una mera fantasía supersticiosa, que probablemente era fruto de una cena abundante, y de un cerebro sobreexcitado. El señor Everest también atribuyó a la misma causa el otro incidente que yo le acabé narrando, aunque con cierta reticencia. Querida, era un pájaro, nada más que un pájaro. La pasada primavera entró uno por mi ventana. ¿De veras?, pregunté esperanzada, queriendo creer que esa era la explicación de lo sucedido la noche anterior. Así pues, una vez persuadido mi padre, ya no resultó en absoluto difícil persuadirme a mí. Acordamos que nos quedaríamos hasta que atardeciese. Edmund y yo, siempre acompañados por mi doncella Patty, fuimos a dar una vuelta juntos por el estudio del señor West, para después buscar las silenciosas sombras de nuestros jardines favoritos, los de Temple. Y a causa de esas 4 horas robadas, por el dulce placer que me procuraron, yo sufrí más tarde un remordimiento y una pena inenarrables. Pero ya me he perdonado a mí misma por completo, pues sé que mi querida madre me habría perdonado hace mucho tiempo. La señora Daldry se detuvo, se enjugó los ojos, y luego siguió hablando. Más tarde, volvimos a almorzar a casa. Mi padre disfrutaba siempre al máximo de su almuerzo, y después se echaba una buena siesta. Para entonces, ya estaba prácticamente recuperado de la impresión recibida la noche anterior. Solo se le veía cansado por culpa de la falta de sueño. Edmund y yo nos sentamos en la ventana, para contemplar las barcas y los esquifes que bajaban por el Támesis. Alguien, con un mensaje para mi padre, llamó a la puerta, pero él dormía tan profundamente que no lo oyó. El señor Everest fue a ver quién era, mientras yo me quedaba de pie junto a la ventana. Recuerdo que observaba sin prestar verdadera atención, maquinalmente, la bandera roja de una barcaza de Margate, que bajaba por el río, y que estaba pensando, mientras sentía una intensa punzada de angustia, en la oscuridad de la estancia, que parecía haber aumentado por momentos, desde que Edmund saliera. Al volver a entrar, después de una ausencia relativamente prolongada,
no me dirigió la mirada en ningún momento, sino que se encaminó directamente hacia mi padre. Señor, ya casi es la hora de su partida, le dijo con una voz extraña. Hay un coche esperándolo en la puerta, y me habrá de disculpar usted, si me permito decirle, que debe ponerse en marcha cuanto antes. Mi padre se levantó de un brinco. Estimado señor, espere un momento, continuó Edmund con esfuerzo. He recibido noticias de Bath. Usted ha tenido otra hijita, señor. Pero... Antes de que pudiera continuar, mi padre prorrumpió en un grito. Dolly, mi Dolly. Y sin pronunciar una palabra más, salió de la casa como una exhalación, subió de un salto al pescante del coche que estaba esperándolo, y dio la orden de que arrancara. Edmund, ¿qué ha ocurrido? Dije sin aliento. Mi pobre niña, murmuró él. Dorothy, mi Dorothy. Por la ternura de su abrazo, menos propio de un enamorado que de un hermano, por sus lágrimas, que pude sentir en mi cuello, supe, con la misma certeza que si me lo hubiese dicho de palabra, que nunca más volvería a ver a mi madre. Había muerto en el parto, continuó diciendo la anciana dama, tras una larga pausa. Murió por la noche, a la misma hora y en el mismo minuto, en el que yo oí el repicar en el vidrio de la ventana, justo cuando mi padre creyó haberla visto, entrando en su alcoba, con un bebé en brazos. ¿El bebé también nació muerto? Pregunté en voz baja. Eso fue lo que pensaron al principio, pero luego consiguieron reanimarlo. ¡Qué historia tan triste y tan extraña!, murmuré. No te pido que la creas, querida. ¿Cómo y por qué sucedió aquello? No puedo decirlo. Lo único que sé con seguridad es que pasó tal y como yo lo acabo de narrar. ¿Y el señor Everest? Pregunté yo, después de dudar unos instantes. La anciana dama meneó la cabeza. Ay, querida. Quizá tú también llegues a aprender esa lección, aunque espero que no sea así, pues solo en muy raras ocasiones, las cosas suceden como una las espera de joven. Después de ese día, no volví a ver al señor Everest en 20 años. ¡Qué gran error por su parte!, exclamé impetuosamente. No lo culpes, él no fue responsable de nada. Mira, a partir de entonces, mi padre siempre estuvo predispuesto en su contra. Algo no tan difícil de entender, tal como sucedieron las cosas, y más cuando mi madre ya no estaba allí, para interceder en su favor. Además, mi propia conciencia había quedado muy resentida, y había 4 niños que cuidar en mi casa, uno de ellos recién nacido. De modo que tomé una determinación. Lo habría amado igual, si hubiésemos esperado 20 años. Y así se lo dije, pero él, no podía ver las cosas igual que yo. No lo culpes, querida, no lo culpes. Quizá fuera mejor, podría pensarse, que ocurriera todo de esa manera. ¿Y él, se casó? Pregunté. Sí, al cabo de unos cuantos años, con una mujer que le hizo muy feliz. Cuando yo tenía en torno a 21 años, contraje matrimonio con el señor Daldry. Así que ninguno de los dos ha sido desgraciado en la vida, ya ves. Por lo menos, no más que la mayor parte de la gente. Y con los años, se consolidó entre nosotros una amistad sincera. El señor y la señora Everest vienen a visitarme aún, casi cada domingo. Pero, ¿qué te pasa, chiquilla? ¿Serás tonta? No estarás llorando, ¿verdad? Sí, lo estaba, pero mis lágrimas no se debían únicamente a su triste historia de fantasmas. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.